¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este sábado 9 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la perspectiva de la vida, vivir en la perspectiva de la resurrección, significa abrirse a la verdad, abrirse a la universalidad de los valores evangélicos. Abrazaron la fe, nos dice el libro de los Apóstoles, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. ¿Quiénes estamos destinados a la vida eterna? ¿Cuántos estamos destinados a la vida eterna, hermanos? Todos aquellos que bajo la buena voluntad y bajo la fe aceptamos la palabra de Dios y la tenemos por una palabra de vida, por una palabra revelada, por una palabra que a todos nosotros nos impulsa a vivir de acuerdo a esta fe en los valores del Evangelio que creemos. La verdad, la vida, la justicia, el bien, en fin, todos los valores del Evangelio, hermanos, no son valores que sean posesión exclusiva de alguien o de un grupo. Son valores universales que nos ha presentado nuestro Señor Jesucristo como la revelación de nuestro Dios, para que todo aquel que tiene la voluntad de creer y de vivir bajo estos principios pueda hacerlo. Eso significa vivir en la perspectiva de la resurrección. Eso, entre otras cuestiones que ya hemos venido dialogando a lo largo de estos días. La universalidad del bien, la universalidad de la vida, la universalidad de compartir aquello que tenemos, la universalidad de enseñar un camino de vida, un camino de esperanza, de irnos abriendo esas perspectivas de existencia entre todos aquellos que quieren compartir ese bien. Esa es la grandeza de la palabra de nuestro Dios, y hacia allá estamos todos nosotros invitados. Incluso en los momentos de dificultad, en estos momentos de preguntas, de angustias, en estos problemas, en estos momentos de problemas de falta de perspectiva, podemos preguntarnos: la perspectiva del bien, la perspectiva del futuro se puede construir siempre desde estos valores de bien, aceptándolos, creyendo en ellos, esforzándonos por imitar la obra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos pues cada uno de nosotros con ese ingenio, con esa chispa, quizá no para hacer el mal, no para idear fantasías, sino vivamos con esa perspectiva de vivir en los valores evangélicos y de creer en esta palabra de Dios, de abrirnos a la universalidad para saber construir en la perspectiva del bien, en la perspectiva de la vida. Ahora, hermanos, los invito a escuchar
el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vivir en la resurrección, vivir en la Pascua, vivir en la vida, significa tener fe en Jesucristo, tener fe en el Padre, tener fe en su palabra. Hay una promesa fundamental que hemos escuchado el día de hoy. Quien cree en mí hará las mismas obras que hago yo y las hará aún mayores. En estos momentos que estamos atravesando por dificultades, por preguntas, por angustias, por las perspectivas del futuro, preguntémonos, hermanos, ¿qué han hecho aquellos que son ejemplo en la vida de la fe, en la vida de la Iglesia? Hablo de la vida de los santos. Nosotros somos testigos en la época contemporánea, por ejemplo, de Santa Teresa de Calcuta. En un mundo no católico, de una herencia incluso no católica, se convierte al cristianismo, y de un mundo, de un país muy pobre, logra hacer un bien, logra instaurar un bien desde la fe en nuestro Señor Jesucristo y desde ese amor y desde esa entrega a la humanidad. Quien cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. No tengamos miedo, hermanos, no perdamos la esperanza. Quien cree en las palabras de nuestro Dios, quien cree en esa promesa, quien ora al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien pone su vida, quien pone sus proyectos, no egoístamente, no para beneficiarse personalmente, no para hacerse un bien solo a sí mismo, sino pensando justamente en el bien como servicio, en el bien como amor a uno mismo, a los demás, a Dios mismo. Quien cree y quien ora en esa perspectiva de la fe y del mismo Evangelio será capaz de mover montañas y las montañas lo obedecerán. Será capaz de multiplicar este mundo. Creamos en Dios, hermano. Tenemos mucho por construir, tenemos mucho por hacer, tenemos mucho cómo y por qué instaurar este reino de Dios. No es un reino propio, es el reino de Dios. Es el Padre que nos ha enviado a vivir esta existencia y a disfrutar de ella en el nombre de Dios y bajo unos principios que son los principios del Evangelio, haciendo las mismas obras de nuestro Señor Jesucristo, predicando el bien, predicando la verdad, predicando la vida, sanando enfermos, expulsando las obras de la tentación, las obras del mal, en fin, instaurando un reino de acuerdo a esa perspectiva de vida, a esa perspectiva humana. Yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados a recuperar el valor de la oración, a pedir las cosas por nuestro Señor Jesucristo, en nombre de ese Dios, y pedirlas al Padre siempre que estén en la perspectiva de la voluntad de Dios. Siempre serán escuchadas, siempre serán cumplidas, siempre podrán ser obras mayores. Creámoslo por las obras. Nuestro Señor Jesucristo tuvo unas obras. Aquellos que han creído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo hemos visto maravillas. Hemos visto las maravillas actuales
de Teresa de Calcuta, hemos visto las maravillas actuales de Juan Pablo II, hemos visto tantas otras maravillas que obra Dios en nuestra vida. Podemos verlas el día de hoy si creemos y si nos ponemos en las manos de nuestro Dios. Que así sea entre todos nosotros. Los invito a suscribirse a nuestro canal y a darle clic en la campana para que les avise a todos cuando aparezca el nuevo video sobre las reflexiones de las lecturas de la Santa Misa. Que todos tengan un buen día.